Buenos días, mi nombre es Santiago Andrés Peñaranda, del grado 10.1, y hoy vengo a hablarles sobre la filosofía clásica, sobre los sofistas y algunos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Voy a empezar con los sofistas. Estos fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia desde mediados del siglo V a comienzos del siglo IV antes de Cristo. El conocimiento de sus ideas procede principalmente de Platón, y a él también se le debe en mayor parte el contenido peyorativo de ese nombre. Los sofistas se presentan como maestros de la virtud que orientan sus enseñanzas a desarrollar una serie de habilidades para el triunfo social. Algunas características de los sofistas son: cobraban un sueldo por sus enseñanzas. Otra sería: se hacen llamar maestros de la sabiduría y orientan sus enseñanzas hacia fines políticos y sociables, y no hacia el conocimiento. Ahora voy a hablar sobre Sócrates. Este nació en Atenas en 470 hasta 399 a.C., de una familia al parecer de clase media. Su padre era escultor y su madre comadrona, lo que ha dado lugar a alguna comparación entre el oficio de su madre y la actividad filosófica de Sócrates. Los primeros años de la vida de Sócrates coinciden pues con el periodo de esplendor de la sofística en Atenas. Fue un filósofo que no dejó nada escrito y que utilizaba el diálogo como medio de enseñanza. Consideraba la filosofía como un instrumento de formación del ciudadano, donde se desarrolla la virtud, y plantea que la verdad y el conocimiento son posibles con Sócrates. Con Sócrates nace una nueva concepción del conocimiento. Para él, conocer es definir lo universal, lo permanente, lo que la cosa es, su esencia. Fue acusado de corromper a la juventud con su pensamiento avanzado para la época. Discípulo de Anaxágoras, Sócrates fue acusado y condenado a muerte por romper el orden religioso de Atenas. Ahora voy a hablar sobre Platón. Aristóteles, llamado más tarde como Platón, por lo ancho de sus hombros, de su frente, nació probablemente en Atenas en el 427 a.C. Su familia pertenece a la aristocracia ateniense. Es posible que Platón recibiera en Atenas las lecciones de Crátilo, discípulo de Heráclito, en 407. Cuando tiene 20 años sucede al acontecimiento fundamental de su vida. Conoce a Sócrates, a quien permanecerá ligado intensamente hasta la muerte del maestro. Son los años agitados de la vida política de Atenas. En el 404, Esparta impone el gobierno oligárquico de los años 30 tiranos, entre los que figuraban dos parientes de Platón, Carmides y Critias. Más tarde, en el 399, la democracia restaurada, dando una prueba de su debilidad y de las sentencias de corrientes. Ahora voy a hablar sobre Aristóteles. Nació en el 384 hasta 322 a.C. Este fue filósofo y científico griego que comparte junto a Platón y Sócrates la distinción de ser los filósofos más destacados de la antigüedad. Nació en Estagira, Macedonia, de ahí algunos le llaman el Estagirita. Aristóteles fue hijo de Nicómaco, médico del rey macedonio Amintas,
2. Siguiendo la tradición familiar, debía estudiar medicina, razón por la cual se trasladó a Atenas. A la edad de 17 años, estando allí, prefirió estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció unos 20 años, primero como estudiante y más tarde como profesor. A la muerte de Platón, acaecida en el año 347 a.C., Aristóteles partió a Asos, ciudad de Asia Menor, en la que gobierna su amigo Hermídas. Después Aristóteles se marcha a Pella, capital de Macedonia, donde fue llamado por Filipo de Macedonia para educar a su hijo Alejandro, futuro Alejandro Magno. Muchas gracias.